Bienvenidos una vez más a este canal de ustedes y para ustedes, Texans. En otras ocasiones he hablado sobre la importancia de darle textura dentro del tubo de ensayo. Lo hemos hecho en algunos proyectos utilizando corcho, utilizando madera también como adaptación al tubo de ensayo. Y en una ocasión lo hicimos haciendo una especie de tubo tipo bambú. Hoy vamos a ver una propuesta adicional al tipo bambú, ya que le daremos textura por dentro a un tubo de ensayo, pero valiéndonos de Aiton. Y desarrollaremos tanto este proyecto como el del tipo bambú, pero ya aplicándolo a un par de colonias, dos especies que me fascinan. La primera de ellas, Pogonomyrmex, y la segunda de ellas, Myrmecoxythus. Pogonomyrmex para mí ha sido un reto bastante difícil. He atrapado en los últimos 3 años unas 12 reinas, de las cuales solo 2 he logrado sacar adelante. Y fue gracias a lo que les voy a contar hoy. Entonces vamos a darle paso a los clips y vamos a estar atentos a cómo pudieran las experiencias que yo he vivido con estas dos especies, Pogo y Myrme, aplicarlas al caso personal, dependiendo de la especie o incluso pudiera llegar a servir para especies semiclaustrales. Vamos a darle paso a los clips, no sin antes agradecerles muchísimo la acogida que dieron al último video sobre el hormiguero especializado con cámaras pequeñas para cefalotes, hormiguero de madera. Muchas gracias, y les debía hablar un poquito más sobre Pogonomyrmex y nunca había hablado sobre Myrmecoxythus, entonces hoy es el video. Les repito, aunque hablaremos predominantemente de estas dos especies, los principios son aplicables a muchas otras. Espero les sea útil. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Un abrazo para todos y démosle paso a los clips. Bien, todo empieza con la captura de Pogonomyrmex. He capturado varias en los últimos 3 años, como unas 12 reinas, y siempre pasa lo mismo. Empiezan con una muy buena puesta de huevos y con el paso de los días los huevos desaparecen, a lo cual le sigue otra nueva puesta de huevos y una nueva desaparición, y así sucesivamente. Y empecé a darme cuenta que en muchas ocasiones ellas caminaban así, patinaban mucho sobre el cristal. No son buenas trepadoras las Pogonomyrmex, y eso me hizo pensar que el no tener una superficie rugosa quizás les provocaba o aumentaba el estrés. Sé que a muchas personas se les da fácilmente las Pogonomyrmex. Ese no ha sido mi caso, y como siempre les digo, hablo desde mi experiencia. Siempre ellas colocan huevos, llegan hasta larva, y después con el paso de los días se comen toda la cría. Lo hacen una y otra vez, pese a que las dejo totalmente en silencio, en oscuridad, por meses incluso. Finalmente se me ocurrió entonces probar un tubo tipo bambú. El video donde hice este tubo está en mi canal, en el video de opciones al tubo de ensayo. Y lo que hice fue colocarla allí, y inmediatamente empezó nuevamente una nueva postura. Yo estaba un poco escéptico, pero con los días empezaron a ver obreras y eso me dio mucha motivación. He descubierto que este tubo me permite alimentarlas en la primera cámara, darle temperatura en la segunda cámara, y la tercera pues obviamente es una cámara mucho más húmeda. Entonces puedo tener tanto gradiente de temperatura como gradiente de humedad, y una posibilidad de estarlas alimentando constantemente, lo cual ha redundado pues en que ya la colonia, como lo pueden ver en este clip, ya tiene más o menos 7 u 8 obreras y sigue teniendo huevos y larvas. Eso me ha dado la tranquilidad, por lo menos, de ver que hasta ahora este método ha sido el más eficiente. Les repito, sé que hay mucha gente que tiene éxito con Pogonomyrmex. Para mí ha sido un gran reto y lo logré solucionar brindándoles una superficie con textura donde ellas puedan caminar. Ahora, ¿qué sucede con otro tipo de especies? Bueno, se me ocurrió qué otra posibilidad hubiese de meterle textura dentro de un tubo que no fuera tipo bambú. Entonces hice este pequeño injerto. Es un pedazo de Aiton, de ese que yo preparo. También la receta está aquí en uno de los videos del canal.
y lo fui tallando a mano, lo fui lijando para que cupiera dentro del tubo y a la vez pudiera darle alguna textura por dentro, hacer como una especie de cama para que ellas puedan tener esa textura y que esa sección la pueda yo meter dentro del tubo, un tubo común y corriente, para que puedan tener su gradiente de humedad. Y dije, bueno, voy a utilizarlo con otra especie que también he sufrido mucho. Se me han muerto 2 reinas con la misma situación. Ponen prole, se la comen, se la comen. Y ya que estas especies no son arborícolas, pues no les iba a poner corcho o madera. Entonces quise hacer algo, pero en Iton, para aquellas especies que son excavadoras o que hacen sus nidos en tierra. Y noten cómo esa sección empieza a humedecerse, lo cual brinda también un gradiente de humedad que me parece fascinante. Antes de continuar con el desarrollo de este proyecto de la adaptación en Iton para dentro del tubo de ensayo, quiero mencionarles que vamos a estar también atentos a 2 cosas. Vamos a ver algunos tips de mudanza incluidos dentro de este video, dentro de estos clips. Porque hablo de mudanza de tubo a tubo o de una pequeña configuración a otra. A veces sufrimos bastante con las mudanzas y si bien dediqué un video completo a hablar de la mudanza de un hormiguero a otro o mudanza de pronto de colonias más grandes, sigue siendo un reto, para todos lo es, mudar de un tubo a otro cuando son pocas. Hoy vamos a ver algunas cositas que hice valiéndome de un pincel y cómo, bueno, un pincel y sangre fría. Cómo eso me facilitó también mudarlas de una pequeña configuración donde las tenía al tubo. Entonces es un video donde, aunque los clips están un poquito acelerados para no hacer un video tan largo, vamos a disfrutar de algunas perlas o algunas pequeñas cositas bien valiosas que pueden ser, repito, siempre digo lo mismo, aplicable a su colonia respectiva. No tengo todas las colonias que pudieran tener ustedes, no tengo todas las especies que pudieran tener todos los suscriptores, pero siempre me esfuerzo porque lo que yo hago sea aplicable a otros. Son solamente principios o ladrillos sobre los cuales ustedes mismos pueden construir su propia experiencia. De paso, quiero dejarles aquí el Instagram. Por favor, escríbanme cualquier pregunta, cualquier sugerencia o cómo les va. Compártanme su experiencia. Algunos suscriptores me han compartido sus propios videoclips de cómo les va aplicando las sugerencias que han visto, ya sea en el canal o que personalmente les he dado. Aprecio mucho la interacción en Instagram, también en Telegram o si desean seguirme en el Facebook. Muchas gracias por estar conmigo. Observen la fase final y tan emocionante de la aplicación de este injerto ya a la colonia de Myrmecoxitus. Un abrazo y continuemos con los clips. Bien, la idea, como les decía, era meter aquí a una colonia de Myrmecoxitus mendax. Como les conté, no he tenido suerte tampoco con ellas, pero esta había iniciado más o menos bien en una placa Petri. Pero el problema de criarlas así es que es bastante esclavizante mantener la humedad. Entonces empecé a preparar el tubo, les puse un poquito de arena para que ellas, por si ellas también desean regular la humedad con la arena. Y el desafío ahora era pasarlas de esta placa, de este recipiente tipo Petri, al tubo de ensayo. Una vez preparé la superficie, noten ustedes que la pieza de Iton se moja gradualmente. Como les digo, ese gradiente de humedad me parece fascinante. Entonces ahora venía el reto de pasarlas a ellas al tubo. Observen lo que hice. Lo primero que preparé entonces fue un pincel para tratar de meter primero a la más importante. Es un poco estresante, un poco tensionante esto, pero lo más importante era meter a la reina. Fue relativamente fácil y con el pincel garantiza uno que no le hace daño porque es una superficie pues suave. Luego iba tapando con algodón para que no se saliera ninguna de las que iba colocando y así iba metiendo una a una las obreritas. Afortunadamente no eran tantas, lo cual
hacía que fuera un poco menos tedioso todo este proceso. Siempre asegurándome de con el algodón tapar para que no salieran. Solo destapaba para ir ingresando cada una de las que atrapaba. Finalmente entonces, a medida que ya quedaban pocas o ya las había metido, entonces venía el desafío y era meter los huevecillos. No habían muchos. Una de ellas había cargado los huevos en su mandíbula, un paquetico de huevos, y la pude meter con todo y el paquetico que tenía en sus mandíbulas. Eso fue positivo, pero quería estar seguro de que no hubiesen quedado huevecillos en la placa Petri. Con la ayuda de la misma cámara iba verificando, viendo muy de cerca, haciendo como una especie de paneo, rastreando cada centímetro de la placa Petri y asegurándome de que los huevecillos, que tienden a ser brillantes porque están bien humectados, ¿no? Asegurándome que al verlos pudiera recuperarlos. Empecé a ver algunos y lo que hacía era con la punta del pincel los tomaba y allí quedaban en los pelitos del pincel y luego los iba introduciendo. Fue bastante emocionante, tensionante, pero se logró, para luego poderlas tener allí en el tubo, darles un poquito de jarabe, buen consumo de carbohidratos para que recuperaran energías, y les puse allí, se alcanza a observar una pequeña mosquita de fruta también. Y bueno, eso fue básicamente el proceso con estas hermosas Myrmecoxitus. A los pocos días empezó a haber más huevos. Ya empecé a observar, miren, un paquete de huevos mucho más grande, lo cual, como siempre digo, es un buen indicador de que parece que están a gusto. Escogen ese lugar siempre, esa hendidura, para estar allí juntas, pero obviamente pueden alejarse de allí si la humedad no es la que ellas desean. Y eso me permite, en esta parte un poco más distante, colocarles el alimento para que ellas estén siempre tomando sus alimentos. Esto es básicamente lo que hicimos. Ven ustedes el progreso. Esta colonia, después hice un cambio con ella, eso les contaré en otro video, pero por ahora les quiero dejar las listas de reproducción. Esta lista sobre curso de hormigueros en Iton, que es bastante usual, bastante práctico, y también les dejaré otra lista con todo lo que he hecho para adaptaciones de tubos de ensayo, los que he hecho con corcho o las adaptaciones que he hecho en madera, y ahora se suma pues esta adaptación, que también es una adaptación bastante interesante. Gracias por acompañarnos, un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.